Y en Hebreos capítulo 5, versículo 1, lo confirma. ¿Cuál era la tarea del sacerdote? Según la Biblia, ¿cuál es la tarea del sacerdote? Aquí lo puede encontrar usted, Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Oye, este sí es el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, la carta a los hebreos es la carta sacerdotal. Habla de los sacerdotes y muestra lo que hacían los sacerdotes y lo que corresponde al sacerdocio. A ver si no habla entonces en el Nuevo Testamento de sacerdotes. Vamos a ver. Porque todo sumo sacerdote, Sí habla de sacerdotes en el Nuevo Testamento. Y dice todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, no es un ángel, es tomado de entre los hombres. Entonces los protestantes dicen, ¿y cómo me voy a acercar yo a un sacerdote que es un hombre pecador igual que todos? Ay, sí, descubrieron América, la descubrieron. Ah, ¡qué descubrimiento! ¿Quién de ustedes no sabe que el sacerdote es un hombre pecador igual que ustedes? ¿Quién no lo sabe? Todos lo saben. Han visto incluso aquí un hermano sacerdote que ha dejado su ministerio y vive entre ustedes. ¿No han visto que es un pecador igual que los demás? Pero es que está escrito, es un hombre tomado entre los hombres. Es que los protestantes andan engañando a los tontos. Le dicen, es que el sacerdote no puede ser pecador. Que me muestre un capítulo, un versículo donde diga la Biblia, lo reto, que el sacerdote no puede ser pecador. Lo reto. Dice, el sacerdote es un hombre tomado de entre los hombres. es constituido a favor de los hombres. Eso se llama sacerdote. Puente, constituido a favor de los hombres. Es un puente entre Dios y los hombres. Eso significa sacerdote. Un puente entre Dios y los hombres. ¿Y el puente para qué? Para perdonar pecados. ¿Y el puente para qué? Para alimentar al pueblo de Dios con la palabra y con la Eucaristía. Es un puente entre Dios y los hombres. ¿Otra vez cómo es? Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres. A favor de los hombres. El sacerdote está a favor de los hombres. Y los protestantes dicen, ese es el diablo, ese está en contra de nosotros y en contra de Dios. No, Señor, está constituido a favor de los hombres. En lo que a Dios se refiere. En lo que a Dios se refiere. O sea, el puente entre Dios y los hombres tiene nombre. Sacerdote es el encargado de ejercer el ministerio de traer a Dios a los hombres y llevar a los hombres a Dios. En lo que a Dios se refiere, lo hace el sacerdote. Esa es la tarea del sacerdote, ser puente, unión entre Dios y los hombres. Le habla a los hombres de Dios cuando le predica y le habla a Dios de los hombres cuando ora. El sacerdote es el que de parte de Dios le da a ustedes la Eucaristía, el pan bajado del cielo. El sacerdote es el que de parte de Dios le limpia de la lepra. Jesús dijo, vayan al sacerdote. Ese es el ministerio sacerdotal. Sigue. Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. El único que está constituido por Dios para presentar ofrendas y sacrificio por el pecado es el sacerdote, no el pastor evangélico mentiroso. Es el sacerdote. Está con capítulos y versículos. ¿Por qué lo hacen ellos si no son sacerdotes ni creen en el sacerdote? ¿Por qué lo hacen? Porque son unos ladrones mentirosos. Pruebas tengo. Es el sacerdote el único encargado por Dios para ofrecer dones y sacrificio por los pecados. Y vean que el sacerdote es pecador. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. El sacerdote está rodeado de debilidad como cualquiera de ustedes. Y por causa de ella, ¿por causa de que es débil, pecador? Debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. El sacerdote tiene
que ofrecer sacrificio por los propios pecados de él, porque él también es un pecador como cualquiera de ustedes. Pero ojo, Dios lo ha puesto para que ofrezca sacrificio por los pecados de ustedes, y eso es motivo de acción de gracias a Dios. Que un protestante me demuestre lo contrario. Ahora, el protestante dice, pero es que el sacerdocio llegó hasta Cristo. Y después que llegó Cristo ya no hay más sacerdotes. Pero ustedes van a ver que según dice Hebreos capítulo 7, versículo 11, que es palabra de Dios, y la tomamos no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios, que es en realidad, sin adulterarla, sin cambiarla. Ahí está revelado quién soy yo para ponerle, quién soy yo para quitarle, quién soy yo para aconsejar a Dios y decirle, Dios, te equivocaste aquí, esto no debería ser así. No, yo solamente habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué dice Hebreos 7:11? Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico. En el Antiguo Testamento había un sacerdocio que no era perfecto. Se llamaba el sacerdocio levítico. Si la perfección hubiese sido por esos sacerdotes, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún? ¿Qué necesidad habría aún? Respiren profundo. Véanlo como palabra de Dios, no como palabra de hombre. Véanlo. De que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué necesidad habría de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y ahora vean ustedes, ¿cómo dice la Biblia? Que la teología protestante, esa que toma la Biblia como si fuera palabra de hombres y no como palabra de Dios, es falsa. Ellos dicen del sacerdote, dice, Cristo eliminó el sacerdote, lo destruyó, lo eliminó. Y la Biblia, que es palabra de Dios, y tenemos que acercarnos a ella como lo que es, no dice que lo eliminó, dice, Cristo cambió el sacerdocio. Pongan cuidado, véanlo. Y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiado el sacerdocio. Vean la palabra otra vez. Porque cambiado el sacerdocio. Cuando usted ve que la Biblia dice cambiado el sacerdocio o el sacerdote, cambiado, cuando usted vea que es cambiado y usted se acerca como palabra de Dios, te dice, si la palabra de Dios dice que el sacerdote fue cambiado, fue cambiado. Pero es que el pastor dice que no fue cambiado, sino que fue eliminado. Pues haga su propia Biblia. Pues declárese Dios y ponga su propia revelación. Escriba su propia palabra. Pero si usted y yo creemos que esto es palabra de Dios y no palabra de hombre, si ahí dice que el sacerdocio fue cambiado, el sacerdocio fue cambiado, punto. He dicho, caso cerrado, eso es mirarla como palabra de Dios. Pero si yo digo, aquí dice cambiado, ¿cómo es? Porque cambiado el sacerdocio. Y si yo digo, bueno, ahí no quiso decir que lo cambió, ahí lo que quiso decir es que Cristo lo eliminó. Entonces no lo estoy tratando la palabra de Dios como palabra de Dios. La estoy tratando como palabra de hombre que se confundió, que se equivocó. Entonces voy a poner, Cristo eliminó el sacerdocio. Y por eso en el Nuevo Testamento no hay sacerdote. No, aquí no dice que lo eliminó, aquí dice, cambió el sacerdocio. Antes era del rito de Aarón, y ahora es el rito de Melquisedec. Está escrito, lo cambió. ¿Otra vez? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu. Entonces Jesucristo cambia el sacerdocio. Y nosotros por eso decimos que en el Nuevo Testamento hay nuevos sacerdotes. ¿Cuál era la diferencia? Que el Antiguo Testamento ofrecía animales. Porque ese era el rito de Melquisedec, mataban los animales en el altar y se lo ofrecían al Señor. En el Nuevo Testamento Jesús cambia el sacerdocio y dice la Biblia que ya no es según el rito de Aarón, un poquitico más atrás. ¿A dónde es que dice Aarón? Como en el 12 o el 11. El 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico,
porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? ¿Qué necesidad habría otro sacerdote según el orden de Melquisedec? ¿Y qué quiere decir la Biblia cuando dice hay otro sacerdote en el Nuevo Testamento según el rito de Melquisedec? Quiere decir, vaya y busque en Génesis 14, 18 cómo era el rito de Melquisedec y vamos a verlo. En Génesis 14, 18 dice cómo era que el sacerdote Melquisedec ofrecía culto a Dios. Ya sabemos cómo eran los de Leví, con oro o macho cabrío, un cordero, se sacrificaban en el altar. Pero ahora tenemos que descubrir con la Biblia, porque es la revelación de Dios, cómo es ahora en el Nuevo Testamento el sacerdote. El Nuevo Testamento en el sacerdote ya es cambiado, el antiguo cambia por el nuevo. Y ya no según el rito de Aarón, sino el rito de Melquisedec. ¿Y cómo era el rito de Melquisedec? Óiganlo, 14, 18 del Génesis. Entonces Melquisedec, Aquí está Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y sacerdote del Dios Altísimo, ¿cómo ofrecía a Dios el sacrificio? Véanlo, véanlo, con la lupa. Sacó pan y vino. Tomen la Biblia como palabra de Dios que es en verdad. Si Cristo cambió el sacerdocio de la manera de Aarón a la manera de Melquisedec, tenemos que descubrir. Porque el sacerdote, Ahí nos dice el pastor evangélico. El sacerdote, eso que los evangélicos no aceptan. El sacerdote, porque el sacerdote es santo a su Dios. es santo a su Dios. ¿Qué significa es santo a su Dios? Ya viene. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. ¿Escucharon qué hace el sacerdote? Pues el Solo el sacerdote lo puede hacer. ¿Y qué hacen ellos? Una obra de teatro. Vamos a la cena del Señor. Hacen una obra de teatro como el Jueves Santo, los jóvenes se reúnen y ponen una mesa y hacen una obra de teatro con el pan y el vino. Por eso ellos no pueden creer, no creen ni tampoco pueden creer, porque sería un pecado más grande todavía, que lo que le da el pastor es el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque ese no es el pan de Dios. El pan de Dios, según está escrito en la Biblia, y no la tomemos como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, la ofrece únicamente el sacerdote. Y porque lo ofrece el sacerdote, el pan de Dios, usted lo tendrá por santo. Ponga cuidado. santo será para ti. El sacerdote no es santo, no, es un pecador. Pero ¿cómo lo tiene que ver usted? Santo será para ti. No dice el sacerdote es un santo, dice santo será para ti. Pero ¿cómo? Si no es un santo, ¿cómo lo voy a considerar un santo? Escuche por qué. Porque santo soy yo, Jehová, que os santificó. Dice el Señor, usted tendrá al sacerdote por santo no porque él no sea pecador, sino porque yo, Yahvé, lo santifico. Porque yo, Yahvé, lo consagré para ofrecer el pan de tu Dios. ¡Ah, caramba! Hermanos, estamos en el mes de la Biblia. Y en el mes de la Biblia tenemos que recordar lo que dice Pablo. Nos acercamos a la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino como lo que es en realidad, como palabra de Dios. Entonces, ¿Cristo dejó sacerdotes o no? ¿Cuál era la misión del sacerdote? Levítico 5:5, hacer la expiación de los pecados. Levítico 16:32, solo el sacerdote que haya sido ungido y consagrado puede hacer la expiación de los pecados. ¿Jesús nombró sacerdotes? Sí. Vayan, a quienes ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. ¿Qué hacía el sacerdote? Ofrecía el pan de su Dios. ¿Qué le dijo Jesús a los apóstoles? Agarró pan y dijo, esto es mi cuerpo, hagan esto en memoria mía. Los está nombrando sacerdotes cuando le digo, háganlo, háganlo. Solo los sacerdotes podrían ofrecer el pan de tu Dios. ¿Y cuándo más? ¿Qué más hacía el sacerdote?
Que lo diga la Biblia, yo no. Malaquías, capítulo 2, versículo 7. ¿Qué más? ¿Cuál es la tarea del sacerdote? Para ver si Cristo dejó sacerdotes, para taparle la boca a los protestantes, para que se den cuenta que los protestantes no miran la Biblia como palabra de Dios como es en realidad, sino la miran como palabra de hombres. Por eso no son evangélicos, son evangélicos, no evangélicos. Evangélicos con H, con K y con Z al final, evangélicos. Porque cambian la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se puede adulterar, no se puede cambiar. Solo se abre el oído y se dice: habla, Señor, que tu siervo escucha. Lo que está escrito, escrito está. Es la revelación de los misterios sagrados y yo no tengo nada que aportar ahí. Es lo que tiene un nombre: sacerdote. Y es el sacerdote aquel que posee la sabiduría de Dios y que puede predicarles a ustedes la verdad de su palabra como lo que es en realidad, como palabra de Dios y no como palabra de hombre. Escúchenlo. Malaquías 2:7. Porque los labios del sacerdote... Respiren profundo. Vean la teología católica que tiene sacerdotes y vean la teología protestante que no tiene sacerdotes. Y dice que Dios no tiene sacerdotes y Dios no quiere sacerdotes. Tiene pastores evangélicos. Vean, otra vez. Porque los labios del sacerdote... Los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Los labios del sacerdote poseen la sabiduría de Dios. Los del sacerdote, los del pastor evangélico, no. Porque los labios del sacerdote guardan la palabra de Dios como lo que es en verdad, como palabra de Dios. Y los evangélicos la toman como palabra de hombre y juegan con ella como les da la gana. Le quitan y le ponen, la adulteran y hacen decir cosas que no son. Si no está en la Biblia, no me crean. Los labios del sacerdote, repítalo. Porque los labios del sacerdote... Y eso es lo que los pastores quitan a sus fieles. No quieren que haya sacerdotes. Han de guardar la sabiduría. Y escuche lo que viene. Y de su boca... Y de la boca del sacerdote, atención, y de la boca del sacerdote... el pueblo buscará la ley. El pueblo buscará la ley. Y escuche lo que viene. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Porque el sacerdote es el mensajero de Jehová de los ejércitos. Dice Jehová porque la Biblia es protestante. En los labios del sacerdote está la sabiduría y en los labios del sacerdote está la ley, la palabra de Dios, porque es el mensajero de Dios, el sacerdote. ¿Y qué le quitan entonces a la gente y al mundo los protestantes cuando quitan al sacerdote? El mensajero de Dios, el que posee la sabiduría de Dios, el que ofrece el pan de su Dios, el que puede perdonar los pecados y que Jesús dijo: vayan y preséntense al sacerdote. Pero si no hay sacerdote, ¿quién le va a quitar la lepra? ¿Los pastores evangélicos? No. Jesucristo mandó: vayan al sacerdote. Y cuando Jesucristo entonces dice en su palabra que en los labios del sacerdote está la palabra de Dios, van a mirar entonces cuando Jesucristo le dice a los apóstoles en Lucas capítulo 10 versículo 16 que ellos son sus sacerdotes. Porque si del labio del sacerdote viene la palabra de Dios y si él es el mensajero de Dios, cuando Jesús en Lucas 10:16 le dijo a los apóstoles: quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes recibe, a mí me recibe. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. ¿Qué le estaba diciendo? Y me desecha. Jesucristo se hizo uno con sus sacerdotes. ¿Y qué son los sacerdotes? Los encargados, los ministros de Dios, los embajadores de Dios, los que ofrecen el pan de su Dios, los que ofrecen el sacrificio por el perdón de los pecados, ofrenda para el perdón de los pecados, los que de parte de Dios quitan la lepra del mundo. ¿Es que no lo ven?
Y termino con 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 19, viene Jesús a decir cómo es que se quita la lepra del pecado. Cómo es que Dios lo nombró a él ese. Voy a terminar como comencé. Dios ha querido revelarnos los misterios del reino, los plasmó en su palabra. Usted y yo, si los queremos conocer, nos acercamos a la palabra de Dios como lo es en verdad, como palabra de Dios, sin adulterarla, sin cambiarla, sin ponerle ni quitarle. Nos acercamos a ella, habla, Señor, que tu siervo escucha, y lo que ella diga, yo lo creo. No debo ser como los protestantes, acercarme a la palabra de Dios y decir, es que Dios aquí se equivocó, aquí le faltó, aquí hay que ponerle esto. No, pero es que eso está en la Biblia, pero no hay que creerlo. No, así no es. Así no es. Eso es tomar la palabra de Dios como si fuera palabra de hombre. Y si usted quiere cambiar la palabra de Dios, le doy un consejo. Haga su propia Biblia. Escriba su propio evangelio y escriba lo que a usted le dé la gana. Pero si eres cristiano y eres evangélico, no tiene por qué adulterar la palabra de Dios. No la puede cambiar. Y que el mundo entero hoy sepa que los protestantes adulteran y cambian la palabra de Dios. Se lo he comprobado con capítulos y versículos. Y que el mundo entero sepa que los católicos aceptamos la palabra de Dios tal como viene de Jesús. Los leprosos le dijeron, ten misericordia de nosotros. Jesús quiso tener misericordia y le dijo, vaya, preséntese a los sacerdotes. Y cuando obedecieron a su palabra, quedaron limpios. Si quieren quedar limpios de la lepra del mundo, que es el pecado, vayan al sacerdote, ministro de Dios, que Él ha encargado. Papá Dios, gracias. Gracias porque tu palabra nos ha revelado los misterios del reino. Gracias porque a través de ella podemos nosotros, creyendo en ella y obedeciendo a tu palabra, quedar limpios de la lepra del pecado, yendo como tú lo mandas al sacerdote. Ayúdanos a no dejarnos engañar de los protestantes que protestan de tu palabra y que se acercan a la Biblia no como palabra de Dios, sino como palabra de hombre, como si pudiera jugar con ella, cambiarla, adulterarla, hacerle decir lo que a ellos les viene en gana. Señor, que no seamos sordos a tu voz, que podamos mantenernos firmes a tu palabra, porque solo tú, Señor, tienes palabra de vida eterna. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la